Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de emiliopm.com. En esta ocasión seguimos hablando del curso de FireDAC y ahora vamos a ver un tema sobre ejecuciones asíncronas con FireDAC. Bueno, ya en este curso hemos trabajado con esta conexión, ya sabemos que es esta base de datos employee de Firebird y qué vamos a hacer ahora. Entonces vamos a bajar otra vez data source, un f de query y vamos a ejecutar un pequeño procedimiento que hice para que podamos ver aquí la información, no importa que esté repetida, pero lo importante o el objetivo de esta clase es ver cómo podemos ejecutar digamos, procesos muy largos cuando son procesos muy pesados sin que se bloquee la aplicación como tal. Entonces veamos que aquí en la base de datos hice un procedimiento almacenado que se llama SP ejemplo, que lo que hace es recorrer mm, un millón de veces esta consulta y la ejecuta. La tabla Salary History pues nos va a traer acá mucha información. Entonces veamos qué tal nos va la cosa. Entonces coloquemos aquí un botón, simplemente voy a colocarle aquí ejecutar, ejecutar. Y este dataset lo coloco aquí y esta grid al data source. Y aquí en el f de query voy a llamar ese procedimiento almacenado. Voy a hacer un select asterisco from sp ejemplo. Así le puse el procedimiento almacenado. Y vamos a ver si se ejecuta. Listo, perfecto. Y se ejecuta. Digamos que aquí lo trae rápido debido a que estamos eh, como esto es FireDAC, pues lo trae muy rápido porque ya tenemos, digamos, el tema de paginación aquí implementado. Sería aquí en Fetch Options y dependiendo de lo que tengamos aquí en Row Set Size, que sería 50, entonces él me va a traer de a 50. Sin embargo, ¿qué pasaría si le ponemos aquí, digamos, necesitamos traer toda esa información de una vez por X o Y motivo? Entonces ya la cosa cambiaría. Vamos a colocar aquí, creo que voy a cancelar tal vez. Entonces coloquémoslo de nuevo. SP ejemplo. Si lo ejecuto. Ahí sí ya se va a demorar más porque estoy trayendo todos los registros de ese millón. Pues entonces le damos aquí OK y veamos lo que sucede. Vamos a ejecutar acá el F de query normalmente. Que digamos aquí para la clase, pues tampoco coloqué un procedimiento tan extremadamente pesado porque pues la idea tampoco es llevarnos todos los minutos de la clase haciendo pues este ejemplo. Lo importante es que se entienda que sucede cuando eh, son procesos muy pesados. Entonces, vamos a ver, aquí vamos a traerlo en ejecución, vamos a ejecutar esto y veamos cuando lo ejecutamos. Vemos que se bloquea toda la aplicación. De hecho, aquí, entonces, ven que se bloqueó la aplicación bastante. Y por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo. No puedo mover aquí la ventana, como pueden ver. Entonces ya hasta que se ejecuta la aplicación como tal. Entonces veamos cuáles son las formas de trabajar con ejecuciones asíncronas. Esto podemos hacerlo si hacemos esto en el componente de base de datos. Lo que les voy a mostrar, entonces eso
Se ejecutaría sobre todos los queries que estén conectados a esa base de datos. Si lo hacemos únicamente sobre el dataset, se ejecutaría solamente sobre ese dataset. Entonces, para el ejemplo, vamos a hacerlo solamente sobre el dataset. Pero es la misma, son las mismas opciones. Le damos doble clic aquí, vamos a la pestaña Options y podemos venir acá abajo donde dice el modo. Entonces, como pueden ver, es como aquí en las opciones de recursos, en Command Execution, y aquí está el modo blocking, que es el modo por defecto cuando hacemos este tipo de cosas. También tenemos el modo no blocking. Entonces, el modo blocking, ¿qué significa el modo blocking? El modo blocking es cuando nosotros ejecutamos una consulta como la que acabamos de ejecutar, se llama el hilo principal y esto bloquea, además de que bloquea el hilo principal, bloquea el GUI o la interfaz gráfica. Eso sucede con el modo blocking, que es el que normalmente, o el que viene por defecto. El modo no blocking, ¿qué hace? El modo no blocking bloquea el hilo o la llamada principal hasta que finaliza, pero no va a bloquear la interfaz gráfica. Entonces veamos cómo sucede esto. Ok, cuando le damos aquí ejecutar, necesitamos necesariamente el componente async execute dialog. Ya así sea que no se vaya a usar realmente. Ahorita les explico para qué es este componente. Entonces podemos dejarlo aquí en no blocking. Le vamos a ejecutar y listo. Esto hace que no se bloquee el GUI. Podemos agrandar. Mientras se ejecuta la consulta, entonces el GUI o el GUI no se va a bloquear. ¿Listo? Eso es una ejecución asíncrona utilizando únicamente los recursos de FireDAC sin necesidad de que hagamos complicados hilos o cosas por el estilo. ¿Listo? Esto ya lo trae implementado FireDAC. ¿Y qué es? Bueno, ¿qué otra opción tenemos aquí? Vamos a ver. Tenemos también la opción de Cancel Dialog. Cancel Dialog, ¿qué hace? Pues nos da la posibilidad de que se llama a ese hilo, eh, con el GUI se bloquea, pero hasta que finaliza, pero muestra un dialog o un letrero, ¿cierto? O un diálogo que permite cancelar la acción. Aquí sí ya entra más en juego este tema del async execute dialog. Aquí solamente con bajar este componente GUI async le podemos decir aquí consulta eh, o le podemos decir algo más breve porque la pantalla no es tan grande, entonces en ejecución. Aquí me disculparán la tilde, pero no puedo utilizar tildes en esta máquina que estoy, con las que estoy enseñando. Entonces, aquí dice, por favor, espere, simplemente. Entonces, por favor, espere. Para esto tiene estas cositas acá, estas opciones. Esto funciona tanto en FMX como en BCL. Aquí como estoy usando BCL, pues lo dejo así, Forms. ¿Ok? Con esta opción entonces sale el ejecutar y ya sale el por favor espere. Y si le damos cancelar, pues se cancela la acción, no pasa nada. Ahí queda, ¿cierto? Entonces nuestros usuarios tienen la posibilidad de cancelar. Si lo dejamos ejecutar, pues como pueden ver se bloqueó el GUI, pero me dejó cancelar y si ya cuando se termina de ejecutar automáticamente se quita el dialog. Aquí también le podemos decir cuánto tiempo esperar en milisegundos cuando antes de que una consulta se bloquee, antes de que muestre este letrero. Por ejemplo, si yo le digo que yo quiero que sean 2 segundos, pues se va a demorar o va a esperar más para que salga ese dialog. Simplemente, entonces, perdón, este fue el high delay.
que es cuando se oculta, ¿ok? Aquí está bien, que se oculte a los 200 milisegundos y para que lo muestre serían el show delay. Entonces cuando le doy 2000 me va a esperar 2 segundos, va a decir 1, 2, entonces allá muestra el letrero o el dialog, ¿cierto? Otra cosa que va muy de la mano con este tipo de cosas es el cambio del cursor. Como pueden ver por defecto, Firedash nos muestra este cursor SQL que pues en este caso de Async Dialog no es como muy conveniente. Entonces lo podemos cambiar con algo que ya hemos visto, que es el componente cursor o wait cursor. Y aquí le podemos decir que, bueno, en este caso es forms, y le podemos decir que el tipo de cursor es un addWave o el componente de reloj de arena de Windows. Podemos decirle addWave. Esto funciona también en Mac, entonces sería el, eh, el icono de espera de Mac. Entonces, como pueden ver, ahí cambia ya el icono, no se ve ese icono de SQL y el usuario puede hacer su acción ahí. Es como más natural, es como más bonito, la verdad, más acorde, ¿no? Entonces aquí ya se bloquea con el cancel dialog eh, la ejecución como tal. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo implementar esto con FireDAC. Sin embargo, como en todo, hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, en el modo de ejecución que hablamos hace un momento, que es el Cancel Dialog, debemos tener en cuenta que no todos los motores soportan esta característica de poder cancelar una consulta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que mm, los que sí lo soportan son Advantage, DB2, Firebird, pero a partir de su versión 2.5 en adelante. Informix lo soporta, Interbase lo soporta, MySQL. Interbase lo soporta a partir de su versión 7 en adelante, ¿no? MySQL lo soporta a partir de su versión 5 en adelante. Oracle lo soporta, PostgreSQL lo soporta. SQL Anywhere, SQL Server, SQLite y Teradata Database soportan esta característica de poder cancelar. Y bueno, hasta ahora hemos visto mmm, ejecuciones asíncronas digamos que dejan el GUI bloqueado, otras que dejan la consulta asíncrona, pero el GUI desbloqueado también. O sea, lo que queremos ahora es totalmente asíncrono, algo que ejecute la consulta y que deje también desbloqueado el GUI. ¿Esto cómo se haría? Digamos, la forma más eficaz de hacerlo realmente es hacerlo manualmente por medio de hilos y una forma de hacerlo sería agregando aquí la unidad de trading para utilizar las nuevas ventajas que tiene las nuevas bibliotecas tags, por ejemplo. Entonces aquí, si nosotros queremos hacer una ejecución asíncrona, debemos crear un componente aparte de la conexión y asignarle esa conexión a ese query asíncrono. Eso nos permite hacer una conexión nueva hacia la base de datos y nos permite crear una, una ejecución totalmente desincronizada del hilo principal. Entonces, ¿cómo sería eso? Ah, bueno, y el query también tiene que ser totalmente asíncrono. Entonces, hagamos una cosa. Esto sería algo así. Se utiliza tags, su método run, por ejemplo, y aquí crearíamos un procedimiento anónimo, o le pasaríamos más bien un procedimiento anónimo a, a la ejecución al run y aquí creamos un query totalmente nuevo donde le decimos por ejemplo b query de tipo, estamos trabajando con Firefox, entonces sería de tipo tf de query y esto lo ponemos de la siguiente manera.
Entonces, aquí lo que les decía, por ejemplo, la conexión no puede ser o no debe ser la misma conexión con la que estamos utilizando acá. Tenemos que crear una nueva para poder ejecutar este query, porque Firebase no nos permite utilizar esa misma conexión, no es una conexión thread safe realmente. Entonces, conexión. Entonces debemos crear aquí también un tfd connection y acá vamos a creando la conexión también. Ok, entonces acá hacemos este tema de la conexión. A ver, encerremos esto en un try finally para que cuando termine, bueno, dejémoslo así. Entonces, esta conexión sería esta de acá en lugar de la que tenemos en tiempo de diseño. Pero también tenemos que decirle a esta nueva conexión cuáles son sus parámetros de conexión y bueno, todo lo normal que hay que decirle a una conexión. Entonces, esto sí lo podemos hablar de la conexión prueba, que son los parámetros, que haga como una copia ahí, simplemente. Luego viene, conecta el query y listo. Ahí ejecutamos ya el query. Podemos decirle query.open y le pasamos acá el mismo query que le pasamos al otro hace un rato en el ejercicio de hace un, un, unos instantes. Entonces, ejemplo, y le podemos decir al data source que su dataset es el bquery, pero como esta parte ya va a tocar lo que es el GUI, entonces debemos sincronizar este hilo. Esto sería de la siguiente manera. Esto podríamos entrarlo en más detalle ya cuando veamos de pronto una clase de hilos en otro curso como tal. Por ahora es como lo básico, sería algo así. ¿Ok? Entonces aquí sincronizamos este hilo de ejecución con estos métodos anónimos y le indicamos que este data source tiene mm, un nuevo query. Bueno, veamos qué sucede con esto. Aquí si nos va a ejecutar totalmente asíncrona la conexión. Bueno, de hecho lo hizo muy rápido. Ahora, bueno, debe ser porque el fetch options lo tenemos totalmente, lo tenemos para que traiga todo, absolutamente todo. Entonces cambiémosle el modo y coloquémosle un fetch mode. Coloquémoslo para que lo traiga todo porque si no lo va a traer demasiado rápido y no vamos a ver el efecto. Entonces fd fetch mode sería que nos traiga todo, ¿ok? Para que se bloquee. Entonces aquí vemos que podemos hacer cualquier otra cosa. Incluso maximizar esto, cerrarlo. Bueno, ahí vemos que mientras estamos haciendo otra cosa, se estaba ejecutando por debajo el hilo de ejecución. Ok, incluso voy a colocar por aquí un edit para que veamos que podemos trabajar cualquier otra cosa en la interfaz mientras se está ejecutando. Entonces, mientras está ejecutando aquí, puedo hacer algo más, llamar otra ventana, puedo hacer lo que quiera mientras que se ejecuta acá. Entonces, esta es la forma más asíncrona de todas de hacer este tipo de ejecuciones, mientras que para que el usuario no se le amarre la interfaz gráfica y no tenga como que esperar mientras se ejecuta. Bueno, espero que haya quedado claro todos estos temas sobre ejecución asíncrona con FireDAC y quedo atento a las preguntas. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.